Somos salud. Mindalia.com. Somos espiritualidad. Mindalia.com. Somos conciencia. Mindalia.com. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva consciencia. Muy pero muy bienvenidos a un nuevo directo aquí en Mindalia. Se van conectando y como siempre me van diciendo si se ve, si se escucha bien, así continuamos sin ningún inconveniente. En esta oportunidad estaremos juntos a Luciana Tronfi, que ella viene a compartir esta entrevista titulada como El secreto del campo cuántico para habilitar la libertad. Y antes de darle paso ya a nuestra invitada, poder conocerla, les quiero hablar un poquito sobre ella. Les cuento que Luciana es diplomada en bioneuroemoción, tiene estudios en flores de Bach, masaje californiano, autoasistencia psicológica, chamanismo y registros akáshicos, y además es autora del libro Adentro habita tu libertad, y de eso vamos a estar hablando ya en unos minutitos simplemente. Y como siempre les quiero recordar que estamos transmitiendo a través de nuestra multiplataforma. Recuerden que también van a poder disfrutar este contenido a través de nuestra multiplataforma en diferido cuando finalicemos. Va a quedar ahí en Facebook, YouTube, Twitter, tu plataforma de preferencia, pero también nos vas a poder escuchar a través de nuestra emisora de radio, Mindalia Radio Voz, 24 horas de información consciente en www.mindaliaradio.com. Y ahora sí, entonces, ya hechas todas las presentaciones, no me queda nada más que saludarla. Hola Luciana, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Muy bien. ¿Y vos? Bien, todo bien, felices de tenerte acá y hablar un poco, bueno, de esta libertad y del campo cuántico. Y quizás es un poco básica mi pregunta, pero ¿cómo relacionamos? ¿Qué es el campo cuántico y cómo lo relacionamos con esta libertad? Claro, bueno, no es básica, es una muy buena pregunta para empezar a hablar del tema. El campo cuántico nosotros lo tenemos que pensar como un campo sutil donde están todas las posibilidades de manifestación de tu vida. Es un campo de infinitas posibilidades de manifestación. Entonces, ¿cómo se relaciona esto con la libertad? Bueno, bien, si tenemos infinitas posibilidades y yo tengo un libre albedrío, tengo la libertad de elegir de qué manera quiero vivir mi vida. Esto sería como el titular, porque en realidad tenemos que ir hablando de otras cositas, porque hay diferentes programaciones y creencias que nos conectan con ese campo cuántico. Pero sí, el campo cuántico son todas las posibilidades de manifestación, ¿sí? Y tenés la libertad para acceder a ese campo. Por eso relacionamos la libertad con el campo cuántico de información. A trabajar nuestra vida desde esa libertad, desde ese libre albedrío, está bueno. Y bueno, ¿cómo puede esto ayudarnos? O sea, ¿en qué nos va a beneficiar poder trabajar desde esta libertad? Bueno, yo creo que todos queremos, como me parece que muchos ansiamos la libertad, ¿no? La libertad, en principio, es un derecho que todos tenemos de nacimiento. Lo perdemos porque estamos muy programados mentalmente para vivir una vida que muchas veces cuando vas creciendo te das cuenta que no es quizás la vida que quisieras tener. Y como este campo cuántico tiene infinitas posibilidades, bueno, bien, hay que ver la manera de comunicarse con ese campo cuántico que puedas desprogramarte y, como decías antes, desde tu libre albedrío, que elijas otras opciones de manifestación o al menos de qué manera vas a percibir tu vida. Nosotros tenemos mucho guardado a nivel subconsciente, vivimos un 95% a nivel subconsciente, lo cual es muchísimo, el otro 5% es tu conciencia, claro, y en ese 95% están todos tus programas y creencias. ¿A qué le llamo yo programas? Como cuando nosotros somos pequeñitos, o sea, hasta nuestros 7 años de edad más o menos que se conforma tu ego, nosotros estamos siendo programados por todo lo que escuchamos de afuera. Entonces, si por ejemplo, cuando eras pequeñito, vivías en un ambiente hostil en tu casa, ¿sí? De violencia, vamos a decir, tu cerebro graba la violencia como que fuese una manera de vincularte y probablemente cuando seas grande proyectes situaciones de violencia o tú mismo encarnes esa violencia porque es la programación que tienes a nivel subconsciente. ¿Sí? Sí, y qué número alto, ¿no? No me lo esperaba ese 95% que vimos de manera subconsciente. ¿Y cómo empezamos a liberarnos de todo esto, digamos, de todos esos programas que tenemos como para, bueno, como vos decías recién en el ejemplo de la violencia, no por ahí reencarnar en eso y poder transformarlo? Exacto. Bueno, en principio es cuestionarte, ¿no? Es como autoindagarte y ver si hay algo que realmente quieras cambiar en tu vida, porque mucha gente me dice, bueno, pero ¿hay creencias que son buenas? Claro que sí. No es que tenemos que mover todo, no es que todo es malo, ¿sí?
Pero bueno, hablando de la libertad, como empezamos esta charla, y yo creo que hay algunos aspectos de nuestra vida seguro donde no te sentís del todo libre. Quizás alguna creencia religiosa, quizás algo que te dice el sistema de salud, ¿sí? Que a veces el sistema de salud tiende como a encasillar en enfermedad crónica, incurable. Todos paradigmas que nos encarcelan. O quizás, bueno, algo que ya se escuchó en la escuela, a nivel educativo. Bueno, todo eso va generando programaciones en este gran porcentaje, ¿sí? Como decíamos antes, lo cual es un montón, el 95%, claro, eso va condicionando tu vida. Vas viviendo tu vida en un automático muchas veces. Entonces, ¿qué sería lo bueno de darte cuenta de esto de tu programación? Es justamente que accedas a un estado de mayor libertad, desprogramándote y desandando esa creencia que fue instalada en tu cerebro, ¿sí? A través de una emoción. Porque el cerebro guarda lo que lo emociona. Entonces queda ahí la creencia instalada en tu cerebro a través de una emocionalidad. Miedo, tristeza, algún enojo, ¿sí? Ahora, ¿cuál es la importancia de darte cuenta de esto? Y bueno, que justamente puedes acceder a estados de mayor plenitud, porque si fuiste programado, como el ejemplo que te di al principio, bajo estados de violencia, probablemente cuando vayas creciendo te des cuenta que no es la mejor manera de vincularte. Puedes atraer situaciones de violencia en el afuera o vos ser violento o violenta, ¿sí? Entonces, claro, eso por ahí te puede generar disgustos, estados de frustración, enojo, proyectar miedo o sentir mucho miedo ante situaciones. Desprogramarte de esto hace que seas más libre. Entonces, ¿cómo te vas dando cuenta? Mucha gente a veces me dice, sí, pero yo no sé cuál es mi programación. Bueno, observa tu entorno, observa todo lo que vas proyectando. Ese 95% está constantemente proyectándose en ese campo cuántico de información, ¿no? Entonces, para que veas dónde estás programado, bajo qué emoción quedó ese programa, anda observando tus proyecciones también. Y hace un ratito decías una palabra que para mí es clave, vivimos en automático. Hoy en día es como que, bueno, todos los días me voy a acostar y mañana es otro día y todos los días como que voy para adelante y así se nos pasan los días, las semanas, los meses, los años y no nos frenamos a ver lo que estás diciendo. O sea, vivimos para mí en un constante automático donde esa libertad se ve plasmada, porque no hacemos lo que queremos, porque no buscamos, digamos, el destino que queremos, no caminamos hacia donde realmente queremos. Exacto. Sí, lo que pasa es que también hacerse cargo de la libertad es algo que también nos da mucho miedo porque nos desconocemos muchas veces. Entonces, ¿qué hacemos? Repetimos el automático porque para el cerebro o para tu ego, ¿sí? Es lo conocido. Entonces nos mantenemos en estados de lo conocido, en la zona de confort, que le llamamos, ¿no? Entonces, claro, dar un pasito más allá para ir hacia ese vacío creativo, a tu ego programado le da mucho miedo porque dice, no, 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 yo me voy a seguir reconociendo en este programa de violencia, porque aunque es muy incómodo, a tu cerebro le resulta cómodo, porque estás repitiendo patrones, ¿sí? Entonces, claro, hay que hacer, es como un acto hay como una pequeñita cuota de buena voluntad que tenés que dar para tener para dar ese paso, y además, bueno, cierta valentía también de poder enfrentar justamente tus propios programas mentales que te tienen encarcelado, porque es tu propia prisión. Porque cuando eras niño eso lo recibiste en automático, pero de adulto, ahí viene tu adulto emocional, ¿sí? Dice, bien, eso es ser adulto, ¿no? Crecer y decir, este programa yo no me lo voy a llevar ya porque me hace daño o estoy haciendo daño y lo puedo desprogramar y acceder a estados de mayor libertad. Y una vez, recién decías vos que como que bueno, hay que, lo principal que a veces te dicen que no sé cuál es mi programa, que también es por ahí como muy común. ¿Qué pasa? Hablabas de la autoobservación. Una vez que hacemos ese paso, ¿cuál es el paso que le sigue? ¿Qué es lo que deberíamos hacer después? Como te decía antes, esas programaciones al cerebro van guardadas con una emocionalidad, ¿sí? Las emociones entendidas como vibraciones que emiten una vibración a ese campo cuántico de información y atraen una vibración similar y se te manifiesta en una realidad, digamos, ¿no? Entonces, las emociones entendidas como vibraciones, ¿cuáles serían? El miedo, la ira, ¿sí? La tristeza y el asco, ¿viste? Como la película Intensamente. Y alegría, no faltaría, ¿no? Pero claro, son como esas emociones básicas de las que se van haciendo como en ramificaciones otros sentimientos como la frustración, la vergüenza, ¿sí? Entonces, a ver, una vez que yo me doy cuenta que hay algo que me produce incomodidad, que me genera cierta frustración, ¿sí? Por ejemplo, siempre atraigo un tipo de pareja que me miente. En realidad yo me estoy mintiendo a través de esa pareja porque es mi propia proyección, ¿no? Pero una vez que yo ya descubrí eso, entiendo por ahí, capaz me empiezo a autoindagar y por ahí veo que de pequeñita, como
papá y mamá siempre se mentían o se ocultaban cosas, ¿sí? Entonces en mí quedó grabado, por ejemplo, la mentira, ¿sí? Entonces yo eso después lo proyecto en mi pareja. Una vez que descubro eso, va a haber una emoción detrás de eso, probablemente enojo, tristeza. Esa emoción es la que tiene que salir a la luz, porque es donde vos estabas vibrando para atraer esa realidad a tu vida, ¿sí? Entonces, una vez detectada la emocionalidad, la emoción hay que transitarla, se puede expresar, se pueden dar ejercicios para hacer, se puede, no sé, hacer algún ejercicio corporal. Bueno, hay muchas maneras de transitar las emociones. Una vez que esa vibración sí salió a la luz y se pudo expresar, vos seguro que ese problema o ese conflicto ya lo vas a ver desde otra percepción, porque ya tenés mucha información. Tenés cuál es el programa, de dónde viene, bajo qué emoción fue grabado. Ahora, ver eso con otra percepción va a hacer que cambies esa realidad, quizás te separas de esa pareja, o bien empezás a ver eso en paz. Ya no te hace daño que el otro por ahí tenga reacciones que por ahí a vos no te gustaban antes, porque cambiaste la percepción del conflicto. ¿Se entiende? Entonces ahí viene como el próximo paso. Obviamente siempre lo que te libera es el acto de conciencia, ¿no? Es como, ahí ya viene la liberación realmente. Después, obviamente hay que sostener el cambio, porque muchas veces, decíamos antes, el ego te puede llevar a que vuelvas a caer a ese estado de violencia, pero bueno, ahí viene tu buena voluntad de decir esto lo voy a desprogramar y voy a hacer el salto cuántico para traer otra realidad a mi Bueno, vida. ese es el trabajo, o sea, una vez que tenemos toda la información, a partir de ahí es, como decís, la buena voluntad, también la disciplina de trabajar en eso que tanto nos hacía daño antes, y no, porque si no, si no lo repetimos, ¿no? O sea, puede volver. Exacto. Sí, 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 se repite. A ver, se repite, ¿viste como la película El Día de la Marmota? A mí esa película me encanta porque así son los programas. Bueno, no sé cómo se llamó en otros países, pero es esa película que, el hombre revivía la misma escena todos los días, ¿no? Así estamos nosotros, pero repetimos literal situaciones desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, porque el cerebro es muy de la costumbre y del hábito. Entonces, ¿qué pasa? Obviamente sí, eso lo podemos dejar de repetir con esta puesta de conciencia que estamos diciendo, y además hacerte cargo de que sos un adulto y que ahora esa situación no necesitas repetirla para revivir la emoción, porque ese es el niño del pasado, ¿sí? Porque ahí quedó anclado el programa. Entonces vivimos el presente o sea, creemos que vivimos un presente, pero en realidad estamos viviendo desde el pasado todo el tiempo, ¿sí? Si hay una emoción de baja vibración, estás en el pasado, porque tu estado natural es amor, armonía. ¿Viste cómo son los bebitos cuando nacen? Entonces, uno debería estar en ese estado natural de amor, ¿sí? Bueno, y ahí después como todo, ¿no? Nos van metiendo cosas y después, y también este bucle en el que estamos viviendo todos los días hace que perdamos, pienso yo, por ahí la motivación o las ganas de hacer un montón de otras cosas, no sé, por ahí conectados con el propósito, porque también es como que entramos en un ritmo del que es muy difícil salir, es como decías, la zona de confort. Ujú. Sí, sí, es muy difícil porque el ego te arma todas las trampas para mantenerte prisionero, ¿sí? De un programa mental. Entonces, claro, hay que tener mucha lucidez y esto que te decía, ese acto de conciencia de liberación y sostenerte en el cambio. Que todo eso es crecer, justamente, todo eso es ser adulto emocional y decir, bueno, ahora me hago cargo de esta emoción y la transito, la libero. Ahí viene tu crecimiento. Lo que pasa es que yo creo que todos somos niños en el fondo, ¿sí? Que seguimos como reclamando desde un pasado ilusorio que ni siquiera existe ya. Entonces, fíjate qué locura la mente, ¿no? Lo que te hace vivir, porque estás, sí, creyendo que estás en un estado de libertad cuando sos prisionero de tus propios programas muchas veces. Y seguramente te darás cuenta porque repetís la emoción. Muchas veces me pasa en consulta que la gente me dice, yo tengo esta tristeza hace años, pero no sé por qué. Claro, estás repitiendo ahí un programa, ¿sí? Hasta que por ahí podés traer a la luz la programación, que la historia mucho no nos importa, no importa qué pasó con papá, mamá, a veces eso uno lo trae porque la mente necesita, el ego necesita saber, pero lo importante es descubrir realmente la vibración, la emoción en la que estás vibrando, ¿sí? Porque esa es tu señal, perdón, tu señal al campo cuántico para atraer justamente realidades. Qué interesante también esto que estás diciendo, pero yo creo que muchas veces hay como ciertos, no sé cómo decirlo, pero hay mitos o como, ¿no? También, como estamos hablando tanto de la cabeza, nos mentimos y traemos como, bueno, es súper difícil. No tiene que ver la historia, es la emoción y es descubrir eso para empezar a destrabarlo. O sea, es como
en ese dejar que la mente controle hace que no quiera que trabajemos en eso que Exacto. tanto nos lastima. Exacto, exacto, porque ese es súper difícil, también es otra creencia. Es la creencia del ego que te hace sentir culpable, al ego le encanta la culpabilidad y le encanta victimizarte. Entonces, todo lo que sea mantenerte en el lugar de víctima, de que no vas a poder salir, de que es súper difícil, de que el cambio no es para vos, de que ese trabajo soñado siempre se lo termina llevando otra persona, de que la pareja amorosa para vos no existe, de que la salud perfecta no es real. Todas esas creencias limitantes del ego, y sí, siempre te las va a traer. El ego te mantiene pequeño, ¿sí? Es como siempre el ego te hace, viste, para abajo porque le gusta lo conocido. El ego se maneja con etiquetas, juicios y con todos circuitos conocidos. No le gusta el salto al vacío ni la libertad. ¿Sí? Entonces, claro, esto de que es difícil todo, y sí, son todas las trampas de tu mente. Por eso demanda, este camino para mí es justamente madurar emocionalmente y realmente ser adulto, porque es muy fácil caer en el juego del ego del niño, ¿no? Y uno se victimiza ahí con eso. Sí, sí, y esto, yo siempre hablo como de la palabra responsabilidad, la responsabilidad que tenemos con nosotros mismos de aceptar quiénes somos y de trabajar en eso, porque siempre está la responsabilidad en el otro, en el afuera, es como que siempre necesitamos, no sé si es el ego o qué es ahí, que necesitamos como tirar todo afuera, ¿no? La pelota afuera, y de eso se trata, de este proceso de crecimiento, hacernos responsables de quiénes somos, luces, sombras, absolutamente todo. Exacto, exacto, porque todo termina siendo tu propia proyección mental. O sea, realmente sos el soñador de este sueño. Entonces, a ver, está bueno que pongas conciencia para decir, bueno, puedo elegir otro sueño también en mi vida, que sería otro programa, ¿no? Como cambiar de ilusión, ¿sí? Porque son todas ilusiones que va proyectando el ego y que puedas realmente cambiar tu realidad. Sí, claro, es mucho más fácil quedarse en el lugar de víctima y de, bueno, así estamos todos, así está el 99% de la humanidad, creo, y por eso no avanzamos a veces. ¿Sí? Porque nos mantenemos en estados muy infantiles, poniendo la culpa en el afuera, que eso es muy de un ego victimizado y que se cree separado también de una conciencia unidad, porque al ego le encanta, por miedo, sentirse separado de lo que es toda la conciencia unidad, ¿no? Entonces, claro, sí es más fácil decir es culpa del otro, es porque papá me pegaba, porque mamá era alcohólica, porque mi pareja me miente, porque mi jefe no me valora, porque, claro, siempre vas poniendo la culpa afuera y nunca te haces cargo de crecer esta responsabilidad de la que estás hablando. Estoy equivocada, pero también se trata de ir dando como pequeños pasos, porque en ese querer cambiar entramos por ahí en un ritmo de, no sé, en un bucle de frustración, porque no lo logramos, entonces ahí ya no vuelvo y no lo hago. Entonces por ahí es empezar a todos los días cambiar algo pequeño, o sea, como buscar la libertad en algo que me molesta, buscar esa emoción en una cosa determinada, y una vez que por ahí, como hablabas al principio, lo sostengo y lo puedo mantener, voy con otra cosa, ¿no? Como pasito a pasito. Exacto, totalmente de acuerdo. Y además, también, sí, va a ser... A ver, el ego se va enmascarando, ¿no? Entonces es como que primero sale una creencia, después había otra y después por ahí había otra. Realmente es un caminito que, como bien decís, es paso a paso. Y eso también, sí, y está bien tampoco hay que apresurarse en nada porque hay una frase a mí que me gusta mucho en un curso de milagros que dice, no subestimes el poder de tus creencias. Y también es así, las creencias a veces, hay creencias que matan, ¿sí? Entonces, también no es para tener un pánico al cambio, pero está bien a veces una cuotita de miedo. El miedo también es algo que te avisa que puedes ir más despacito, ¿sí? No es necesario estar aterrorizado y igual llevarse a hacer el cambio. Este paso a paso para mí es muy, muy compasivo también y muy amoroso tomarlo de esa manera. Yo estoy de acuerdo con eso, con vos, porque a veces veo también en la consulta gente que se lleva a estados de pánico para hacer el cambio. No, 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 nada te apresura. Estás en una eternidad, así que el ego te hace creer en este estado de cronología, pero podés ir despacito, no hay apuro. Claro, y también estás haciendo algo distinto a lo que venías haciendo, entonces como que tantos años de esas emociones que te traían tantos programas, no va a ser fácil desatarlas como, bueno, un nudito y ya simplemente se terminan, porque van a volver por Ujú. ahí en otras cosas. Claro, esto es lo que te decía, eso que el ego se enmascara.
Yo la verdad que he visto de todo, he visto gente que desanda una creencia muy rápido y hay otros que les lleva años y lo he visto en mí. He hecho como desprogramaciones muy rápidas en mi vida y otras que me llevaron años. Pero como bien vos decís, hay creencias muy arraigadas y que sí, al ego le lleva más tiempo como bajar la defensa, digamos. Pero mientras uno se mantenga ahí al acecho, se puede hacer el cambio. Yo creo que hay como estar, buscar herramientas siempre, ¿no? Que te ayuden a ir haciendo estos pasitos que vos decís. Un día puede ser, no sé, unas flores de Bach, otro día puede ser una constelación, otro día puede ser, ¿sí? Una lectura de tu campo cuántico, no sé, te vas como tomando de... Otro día puede ser una buena charla con un buen amigo, o sea, hay muchas formas de poner conciencia y que son esos pasitos que te van llevando hacia esos estados de libertad. Y también esto que decís de que como que cada día puede ser una herramienta distinta, que también somos todos distintos, sin sacarse esa presión de compararse con el otro o que alguien lo hizo más rápido, más despacio, como sea, cada uno va a tener su proceso, cada uno va a entrar en lo que a uno, y también de eso un poco se trata la libertad, pienso yo, como de, bueno, respetar el proceso de cada uno. Totalmente, y respetarte en esos pasos que vas dando, sí, totalmente. También en no caer en la autoexigencia ni en el... Porque también hay mucha culpabilidad ahí también, ¿no? Como que uno, una vez que te diste cuenta, "Ay, ¿cómo puede ser que yo haya vivido esto tantos años en mi vida?" Y no, realmente uno desprograma cuando puede, como puede. Todos vivimos como podemos. Incluso esos padres que nos programaron a veces bajo violencia, como decíamos antes, también estaban haciendo lo que podían, ¿sí? Porque estaban también con sus programas. Entonces, yo creo que cuando uno empieza a ver con más compasión y sin tanto juicio de afuera, también se hace más fácil el proceso, si no es pesado por momentos. Eh, Sí, sí. sí, Luciana, todos tenemos estos programas, digamos, no pienso que por ahí no es necesario llegar como a situaciones límites o acontecimientos grandes o graves que nos hagan querer modificarlo. Lo podemos hacer simplemente por querer transitar más livianos la vida. Absolutamente, yo siempre digo que podés aprender por dolor o por amor, no tiene que ser siempre por dolor. O sea, uno puede hacer estos saltos cuánticos desde el amor también, ¿sí? No tiene que ser siempre con dolor ni estar esperando las wake up calls, ¿viste? Esos cuando te viene ¿se entiende? Sí, cuando te viene así, bueno, una enfermedad o un accidente o algo o una separación abrupta o un divorcio, no tiene que ser así siempre. Uno puede aprender por amor también, en la medida que uno se va desprogramando y el ego está como más despierto, ¿sí? Y empezás a escuchar más a tu ser despierto, pueden ser situaciones y transitar aprendizajes mucho más amorosos. Sí, sí, estoy de Excelente. acuerdo con eso. No tiene que ser siempre doloroso, para nada. Y el proceso siempre es el mismo, sea por una, digamos, por dolor o por amor, siempre es el mismo. Esto de la autoescucha, la autoobservación, empezar a ver cuáles son los programas, eso sí se mantiene. Se mantiene porque sí, porque el programa está en tu propio subconsciente, entonces es algo que te vas a tener que autoindagar y autoobservar, siempre. O sea, ahí viene el camino también de liberación, justamente, que puedas observarte y que justamente veas y te des cuenta que sos el propio co-creador de tu vida constantemente. Entonces, en esa autoobservación ahí vas a empezar a ganar libertad, porque no vas a tener la necesidad de estar proyectando situaciones o de dolor o lo que sea, lo que hablábamos antes, ¿no? Ya no va a tener que ser por ahí cuando salgas de ese automático, ¿no? Yo desde mi experiencia lo que veo que las primeras programaciones a desandar fueron las más duras. Y después hay algo que para mí es como un entrenamiento que hace, ¿no? Porque claro, cuando también el ego hace el salto al vacío, lo vive a veces de manera terrorífica, con ataques de pánico incluso, te puede pasar, porque el ego realmente lo vive como una muerte, ¿sí? Es una muerte psicológica y te lo hace sentir en el físico, ¿sí? Entonces, hay procesos de despertar y que son intensos, ¿sí? Que pueden ser, no sé, purgas físicas, te puede dar fiebre, te puede dar, ¿sí? No le va a pasar a todo el mundo esto, pero digo que sí que puedes pasar por situaciones que se sienten intensas físicamente. Entonces, bueno, esto. Ahí. Ahora Bueno, te dejo que me pregunte. no, 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 me encanta, la verdad que me encanta escucharte. Además, pienso que es algo fuerte, ¿no? O sea, hay emociones que, como decís, están muy arraigadas. Entonces, obviamente que también el cuerpo físico sufre siempre consecuencias a esas emociones. Está Exacto. conectado.
Exacto, y también sí, esto, bueno, que te comentaba también, que ese proceso de despertar, sí, a veces puede ser más duro, ¿sí? E incluso desde lo físico, pero por esto que estás diciendo, hay creencias que están muy arraigadas y el ego se resiste mucho al cambio, ¿sí? Entonces, a veces me ha pasado también en consulta que me mandan mensajes y me dicen, pues la verdad que me siento peor, ¿no? Como que entraron en un estado de, yo digo, pero pará, aguantá, viste, aguantá un par de días, porque sí te vas a sentir peor, porque no a todo el mundo le pasa de esta manera, te digo, así casos, ¿no? Sí, porque entras en un estado de vacío que el ego empieza a dar esos manotazos de ahogado, viste, dice, no, de acá yo no me voy a mover, y claro, y te manda así con artillería pesada a veces, ¿no? Pero bueno, pasa, después pasa. El proceso este del salto al vacío, de ir hacia tu libertad, tiene un estadio que se siente muy raro. O sea, no es que esto me desprogramé y soy feliz y los pajaritos. No. Hay un momento que uno se siente muy raro y justamente por el salto de la libertad que no lo conocías. ¿Sí? ¿Perdón? No, que digo que obvio, que además tiene que, como habrá preguntas algunos días como, en realidad hacia dónde voy, estoy yendo bien, en dónde me metí, ¿no? Que son como las cosas que pensamos, somos uno, el cuerpo va con nosotros, no estamos disociados mente y cuerpo, entonces también va a tener consecuencias y va a transitar este proceso al igual que nuestra mente. Exacto, aparte tu cuerpo tiene toda una memoria también y tiene toda la información ahí guardada. Así que sí, te va a hacer vivir por momentos como, por ejemplo, también me pasa a veces que la persona le agarra un dolor de cabeza en la consulta. Entonces, claro, ahí toda la información se empieza a colapsar también, porque hay algo que sucede en la química de tu cerebro también cuando recibes nueva información, se hacen nuevas conexiones neuronales, otras se desconectan, ¿sí? Entonces, todo eso produce una reacción química también en tu cuerpo, ¿sí? Que se siente muy extraño por momentos. Sí, sí. Me encanta todo lo que estamos hablando, esta libertad de la información que nosotros mismos tenemos de nosotros y que a ver qué hacemos con eso. Y están empezando a llegar, Lu, las preguntas, porque bueno, este tema siempre trae ahí Sí, como sí. quedan cabezas resonando, como digo yo, pero sé que tenés un libro, así que quiero que nos cuentes todo sobre eso antes de comenzar esta ronda de preguntas. Sí. Bueno, el libro que también fue un proceso de desprogramación porque yo no me animaba a escribir, así que tuve que pasar todo un proceso ahí de desprogramación mía, me daba mucha vergüenza, ¿sí? Así que fue ahí ir desandando todas mis creencias limitantes también. Justamente habla de esto, el libro se llama Dentro habita tu libertad, cómo construir un camino más allá de tus creencias limitantes. Entonces, lo que yo te comparto es un poco es autorreferencial en esto de que voy contando cómo yo fui transitando mis primeras desprogramaciones, que tuve unos ataques de pánico y cosas así muy locas que me fueron pasando, y de ahí como me adentré en este mundo del campo cuántico, la desprogramación, el ir justamente hacia tu libertad. Entonces, durante los capítulos voy transitando el tema de las programaciones, las creencias, la emocionalidad, el salto al vacío, ir hacia tu libertad. Bueno, un poco te voy contando lo que yo fui transitando conmigo, digamos, y después de todas las herramientas que fui también transitando, te voy compartiendo, bueno, esto, cómo es ir, desprogramarte e ir hacia tu libertad. Quiero recordar antes de comenzar que acá debajo, como siempre, en la descripción de YouTube van a encontrar los enlaces de nuestra invitada y también van a encontrar obviamente el enlace de este libro. Y ahora sí, Lu, si te parece, empiezo con las preguntas a ver cuántas llegamos a contestar. Esta parte a mí me encanta. Vamos a empezar con Marta. Marta dice, tengo 49 años y el sentimiento que más habita en mí es la culpa. Siempre trabajé mucho y tuve 4 hijos a los que lamentablemente no pude dedicarles tanto como yo quería. ¿Cómo poder empezar a trabajar este sentimiento? Mira, en principio no creértelo, porque la culpa es un estado mental. La culpa es del ego. Nosotros tenemos responsabilidad en los hechos en nuestra vida, ¿sí? O sea, no es que podés ir haciendo lo que te da la gana, pues podés quizás producir un daño sobre el cual tener responsabilidad. Pero la culpa es de tu ego que te aplasta, ¿sí? Y te hace sentir como que no vas a poder salir de esa situación. Entonces, primero entender, Marta, que la culpa viene de la mente, no tiene nada que ver con algo que vos hayas hecho. Hay una responsabilidad en los hechos, ¿sí? Pero la culpa es de tu ego que te quiere ver pequeño y te aplasta. Entonces yo lo que empezaría a trabajar es, creo que la culpabilidad venía por el tema de tus hijos, ¿no? Es como
bueno, a ver qué puede haber ahí con el abandono, con tu propio abandono, alguna creencia de, bueno, esto se me viene mucho el abandono ahí, ¿sí? Pues, indagá ahí si hay alguna programación subconsciente, por ahí algo con tu mamá, de sentirte abandonada, entonces es como por ahí vos no querés repetir esa historia. Fíjate algo ahí con el abandono, pero sí recordá que la culpa es algo aplastante del ego que no te deja avanzar. Entonces, hacé la culpa a un lado, ¿sí? Responsabilízate de hechos en tu vida, pero empezá a accionar. Y empezá a buscar ahí qué programación subconsciente puede haber para que sientas tanta culpa así en esa situación. Pero mové la culpa a un lado porque la culpa es como el ego que te pone ese bloqueo para que no avances, ¿sí? Eso es muy mental, la culpa. La culpa es cuando uno siente como que rompió un código, ¿no? Es como que si vos hubieses tenido tu programación familiar o la constitución, vamos a decirle, ¿no? Y rompiste un código del cual tenías acá en tu programa que te había puesto acá en tu cabecita esa familia de origen. Bueno, vos podés hacer tu propia constitución porque sos libre. Entonces no te sientas culpable de salirte de ahí, ¿sí? No sé si se entiende lo que te quiero explicar, pero mové la culpa a un lado que no nos sirve de nada la culpa. Excelente, me encantó. Vamos a ir con otra de las preguntas. Por aquí es el turno de Mariana. Ella nos está viendo a través de Facebook, Mariana, y nos dice, tengo 34 años y me sentí identificada cuando hablabas porque mis 5 parejas me han engañado. Claramente tengo un patrón ahí que repito. ¿Cuál sería el programa que debo cambiar ya que no lo conozco? Perdón, ¿era que las parejas la engañaban? Bueno, a ver, igual habría que ver bien tu caso en particular, pero seguro que tiene que haber habido traiciones o mentiras ahí cuando eras pequeñita. Lo que pasa es que no es siempre papá y mamá. Puede haber sido que tu mamá se haya sentido traicionada por su madre, ¿sí? Fíjate ahí también en la línea materna, ¿sí? O con tu abuela, a ver qué pasa por ahí. Porque no siempre es solo las mentiras que escucho de papá y mamá, no es tan lineal a veces, ¿sí? Es por ahí que mamá le ocultaba cosas a su mamá o a su papá. Fíjate ahí que puede haber con algo oculto en ese vínculo entre mamá y abuela, algo ahí, no sé por qué se me viene esa sensación. A ver si descubrís ahí capaz algo que había entre ellas de algo oculto, ¿sí? Para que lo traigas a la... Excelente, me encantó y bueno, todavía tienen unos minutos para realizar sus preguntas, así que voy a continuar. Este es el caso de Jorgelina. Jorgelina está también a través de Facebook viéndonos y dice, ¿qué pasa cuando no recordamos nuestra infancia? ¿Qué pasa con esos programas? ¿No están presentes en nosotros? Esa es una pregunta muy interesante. Mira, porque a veces pasa que uno no recuerda, ¿sí? La infancia. Pero tu inconsciente es atemporal. Entonces, el inconsciente siempre está proyectando, ¿sí? Como en un eterno presente, ¿sí? Está proyectando. Bueno, vamos de nuevo. Entonces, te decía que es una pregunta muy interesante porque hay gente que a veces dice yo no tengo recuerdos de mi infancia, ¿cómo sé de dónde viene esa programación? Pero sí tenés que recordar esto, el inconsciente es atemporal, ¿sí? Ahí se escuchó porque es importante eso. Bien, entonces tu inconsciente es como que estuviera en un eterno presente y está proyectando situaciones, ¿sí? Ahí en el afuera, de programaciones que tiene ahí guardaditas, pero es atemporal. Entonces, lo que estés proyectando y en tu vida va a estar muy relacionado con tu programación de la infancia. No importa que no recuerdes. Acuérdate que antes dije, la historia no nos importa mucho, ¿eh? Empezá a ver tu vida, qué situaciones por ahí se repiten que te generen frustración, que te generen enojo, que haya alguna vibración ahí medio baja, ¿sí? La vibración entendida como emoción, ¿no? Una tristeza, una ira, ¿sí? Un miedo que se te repita en tu vida. Eso te va a traer información de la infancia. No importa que no recuerdes el hecho en sí, pero ya sabes qué vibración quedó guardada ahí en el pasado. Acordate que si hay una vibración baja, estás en el pasado. ¿Sí? Entonces es importante ver ahí dónde estás vibrando. No nos interesa tanto la historia y tu inconsciente es atemporal, así que todo lo que estás proyectando en tu vida tiene que ver con programaciones de pequeña también.
Excelente, excelente. Y voy a continuar entonces. Por aquí es el turno de Marta. Marta Rocío, nos escribe desde México y está a través de YouTube viendo esta charla y dice: siempre me he sentido sola, abandonada y ahora siempre estoy a la defensiva. Esto me cuesta trabajo para relacionarme y también en el amor. ¿Cómo me libero de esto? Bueno, en principio entender que eso no sos vos, Marta, porque es lo que yo decía antes al principio. ¿Viste cuando un bebito nace? Un bebito ahí puro amor. Bueno, así eras vos también. Y después te empezaron a programar. O también cuando uno está en la pancita de mamá y también ya es programado, ¿eh? Los 9 meses de embarazo. Entonces, para desprogramar esto, yo iría a ver por ahí capaz si por ahí no estás repitiendo la historia de tu madre con ese abandono. Yo no sé si por ahí hubo padre en esa familia, ¿sí? Si ese papá por ahí se fue. Y quizás, Marta, lo que vos estás reviviendo constantemente es el enojo de tu mamá, ni siquiera es tuyo. Porque muchas veces también, muchas veces no, siempre lo que se hereda es la conciencia, ¿sí? Entonces, a veces no es algo que te haya pasado a vos literal, sino por ahí es una emoción que mamá no pudo resolver y vos la heredás para abrirla. Entonces, fíjate ahí por ahí si hay algo, quizás algún enojo de tu mamá, algo, y eso se puede trabajar con cartas de liberación, con algún ejercicio para que puedas como expresar esa emocionalidad y que salga eso de tu inconsciente. El inconsciente no distingue real de imaginario, así que le puedes dar algún ejercicio de escribir 3 días cartas de liberación, escribirle cartas a tu mamá diciéndole todo lo que sientas, ¿sí? Al tercer día terminás con ahora te libero y me estoy liberando de esto para, firmás con tu nombre y las quemás. Entonces ahí le das al inconsciente como que empiece a mover información que está ahí guardada. Recordemos que es atemporal y no distingue real de imaginario. Así que con algún ejercicio así, por ahí vas a poder empezar a mover. Porque también esto también es importante de mencionar. A veces no es tu propia, algo que te pasó a vos, es algo heredado también, ¿sí? Y ni siquiera vos sabés, en tu historia no hay nada, pero es una gran frustración de mamá o un gran enojo de mamá que lo cargas vos para abrir y liberar en el inconsciente familiar. Excelente, me encantó. Vamos a ir con otra por aquí. Sofía nos escribe a través de YouTube, ella también, y dice: ¿cómo hacer para no generar programas negativos en nuestros hijos? Soy mamá de un niño de 2 y siempre intento hacerlo mejor, pero creo que al final algún programa siempre va a quedar. Mira, un programa siempre le vas a heredar, digamos, porque este es un plano de programación, es un plano de creencias, como decíamos antes, hay un ego. Y tus hijos son almas también que vinieron a abrir información del inconsciente familiar, ¿sí? Entonces no se lo vas a poder evitar eso. Pero sí el mejor regalo que les podés dar es la conciencia. Una madre consciente o un padre consciente, no sé, el regalazo que podemos tener porque te ahorra mucho tiempo de tener que indagar y buscar información, ¿sí? O de tener que darte cuenta que estás programado. Así que yo creo que lo que puedes hacer, lo mejor que puedes hacer es criar a tus hijos con conciencia y en libertad. Y después hay experiencias que ellos van a tener que pasar y programas que no se los vas a poder evitar. Pero al menos tener una madre consciente de eso ya es un montón. Sí, vamos a continuar. Aquí tenemos algunas más. Es el turno de Laura. Ella nos dice: ¿qué herramientas recomiendas aplicar en el día a día para la autoobservación? Puede ser la meditación, el journaling. ¿Cuál de ellas te parece la mejor? Mira, eso es muy personal. Como hablábamos antes, viste que cada persona es un mundo, que lo hablábamos hace un ratito también. Yo creo que todo lo que te lleve a estar en un estado de introspección, ¿sí? A mí me parece que eso te puede ayudar, porque también uno necesita como un estado de calma y sin tanto bullicio de la afuera, ¿sí? A mí me ayuda muchísimo el yoga, pero porque yo soy así y tengo un excelente profesor de muchos años en mi vida que vamos transitando muchas creencias incluso en la clase de yoga. Yo no sé si decirte que existe la herramienta, sí te puedo decir que sea lo que te lleve a estar en un estado contemplativo también, que puede ser que estés sentada en el colectivo, ¿sí? En el bus, y hagas 10 respiraciones conscientes, ¿sí? Que estés ahí presente, eso ya te trae mucha información. No tiene que ser que vayas a hacer la clase de tai chi o lo que sea, es muy, muy simple a veces. Puedes estar en estados meditativos cocinando también, ¿sí? Entonces, todo lo que te lleve a estados como de presentización, ¿sí? Haciendo respiraciones conscientes, ¿sí?
Excelente, y vamos a ir, Lu, ahora sí con la última por el tiempo. La última va a venir de la mano de Nancy. Ella nos dice: mi día a día se convirtió en una rutina. Solo me despierto, trabajo 8 horas y me acuesto. Y así son todos los días. Nada me motiva ni sé cuál es mi propio propósito. ¿Qué me recomiendas hacer o qué herramientas consideras que puedo aplicar? Bueno, ya que te estés cuestionando o que estés escuchando esta charla que justo estamos hablando de la libertad, tu alma está en una búsqueda de algo. Entonces, tenete fe en eso, porque si no estarías por ahí mirando la televisión o estarías distraída con otra cosa. Entonces, hay algo, hay una motivación ahí de una búsqueda, ¿sí? Yo por ahí sí, lo que te recomiendo es que si tuvieras como para mover por ahí un poco esa energía, ¿no? Como si tuvieras por ahí la motivación de, no sé, puede ser alguna sesión de algo, puede ser como, a ver, a veces lo puedes constelar, ¿sí? Podés decir, vengo a constelar el aburrimiento, vengo a constelar la rutina, ¿sí? Seguro te va a traer un montón de información eso. O, bueno, escuchar videos, también todos estos videos el inconsciente recibe toda la información. Entonces está ahí, tu inconsciente está procesando todo, es lo que está escuchando ahora. También puedes hacer esto de las respiraciones conscientes, cuando te vas a dormir, hace 10 respiraciones conscientes y empezás a sentirte en un estado de paz, ¿sí? Si decís, no, pero yo no sé lo que es sentir paz, tráete alguna imagen de una película, ¿sí? Tráete alguna canción que te guste, una imagen de algo que te dé mucha paz en tu vida, un paseo en la playa, empezá a envolverte en ese estado de paz y pregúntate en ese momento antes de dormir, ¿cómo sería yo desplegándome desde mi mayor potencial? Y anda a dormir con eso. Y fíjate que te pasan los sueños, al otro día a la mañana, empezás a jugar con el campo cuántico. Eso es divertido también y te saca de la monotonía y el aburrimiento. Excelente, Lu, y con esa, entonces, como lo adelantaba recién, estamos finalizando aquí nuestra ronda de preguntas. Bueno, y nos hablabas tanto de este libro que salió también como un nuevo objetivo ahí, destrabando programas que empezaste a escribir. Contanos cómo lo podemos conseguir. Sí, el libro está disponible en Amazon. Está en formato, bueno, físico para que llegue a tu casa y en formato ebook. Entonces lo puedes tener para tu Kindle, para la tablet, el ordenador o el móvil. Los tenés en las dos versiones. Em, y bueno, el libro, la verdad, a mí me gustó porque está escrito de una manera muy sencillita y tiene 2 meditaciones también que incluyen el libro como ejercicios para que uno pueda conectar con el campo cuántico y crear otras realidades. Y bueno, ya está disponible ahí en Amazon. Excelente, y yo voy a recordar nuevamente, aquí debajo en la descripción de YouTube van a tener el enlace del libro de Amazon, así que bueno, ya van a poder simplemente cliquear ahí y acceder a ellos. Lu, estamos llegando ya al final de esta charla, un placer tenerte, la verdad que me gusta a mí mucho cuando los temas los podemos hablar como en concreto, bajarlos a tierra para que todos podamos acceder a la información, a, no sé, como empezar a equilibrarnos. Exacto. Muchas gracias por el espacio. Gracias. Muchísimas gracias a vos, nos vemos la próxima. Chau, chau, gracias. Y a todos ustedes de la pantalla yo también les agradezco porque como al igual que Luciana son parte de este gran equipo de Mindalia que aquí seguimos transmitiendo todos los días para ustedes. Ahora sí, es el turno mío de despedirme, pero antes les quiero recordar que Mindalia es una organización sin ánimo de lucro. Si querés colaborar con nosotros, claro que puedes hacerlo, como mediante un me gusta en nuestro contenido. Si te interesa, también lo vas a poder compartir. El video de Luciana queda automáticamente en diferido, por lo que si te quedó alguna duda, alguna consulta o querés simplemente dejar un comentario, vas a poder hacerlo y siempre sos completamente bienvenido. Además vas a poder suscribirte a cada una de nuestras redes sociales y también de nuestros canales. Y si lo deseas vas a poder realizarnos una donación en el momento que vos quieras a través del enlace que figura en la web, que es www.mindaliatelevisión.com. De esta manera haces que esta valiosa información llegue a muchas más personas en todo el mundo y que sigamos generando y difundiendo con tan lindos mensajes que nos ayudan a transitar este camino que es tan lindo que es la vida. Ahora sí, amigos, yo me despido. Los veo en una próxima transmisión. Muchísimas gracias por estar del otro lado y acompañarme.